Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día, gracias por otro momento para estudiar tu palabra. Gracias por la libertad que todavía tenemos para hacer esto sin temor que alguien va a entrar y quitar estos equipos y prohibir la transmisión de prédicas sobre tu palabra. Y te damos gracias por eso. Queremos ahora pedir que cada uno de nosotros tengamos corazones listos, preparados para escuchar de ti, para someternos a tu espíritu esta noche. Guíanos en este estudio, guíame en este mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Hebreos capítulo 11. Esta es la cuarta lección y vamos a hablar de un hombre que se llama Enoc. Vamos a Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc, una historia muy interesante. No hay muchos versículos. Vamos a leer otros pasajes en cuanto a Enoc, pero no hay muchos pasajes que hablan de este hombre, ni de esta historia, este evento tan increíble, pero es la verdad. Y vamos a averiguar un poco más de qué es esta fe de Enoc. Dice, tiene esta frase, comienza este versículo con: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esto significa que Enoc tenía tanta fe que era imposible que muere. O tal vez significa que tenía tanta fe que decretó que no muriese. Él decretó eso. Esto es lo que significa acá. Hay mucha gente hoy en día que piensa que este capítulo 11 habla de este tipo de fe. Y no habla de este tipo de fe. De que yo puedo decretar mi futuro. Yo puedo declarar con mis palabras qué va a pasar. Y yo creo que Enoc no estaba viviendo su vida diciendo: yo no voy a morir. Yo no voy a morir, yo no voy a morir, yo voy a ser traspuesto, yo voy a ser traspuesto. Él no estaba viviendo en esa forma. Entonces, ¿qué tipo de fe tenía Enoc? ¿Qué es esta fe? ¿Qué significa acá? Bueno, creo que tenemos que mirar estos otros pasajes que hablan de Enoc para ver un poco más exactamente qué tipo de fe tenía Enoc. Como dije, hay pocas referencias en la Biblia sobre Enoc, que trata de su vida. En 1 Crónicas 1:3 tenemos Enoc ahí en la genealogía de Israel. No vamos a leer esto, solo menciona su nombre, nada más, en parte de esta genealogía. En Lucas 3:37 también tenemos otra genealogía de Jesucristo. Y está mencionado en este linaje, en este grupo de personas, sin otro detalle. ¿Ya? Entonces no vamos a ir allá. Judas, capítulo 14, versículo 14, no hay capítulos en Judas, solo hay versículos. Vamos a leer Judas, versículo 14. Dice acá, bueno, y también 15, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares,
para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Contra quién? Creo que está hablando contra Dios, ¿ya? Contra el Señor, que menciona en versículo 14, ¿ya? Pecadores impíos que han hablado contra Jesús. ¿Ya? ¿Qué dice acá de Enoc? Dice, él es el séptimo desde Adán, entonces sabemos que es el mismo Enoc de Hebreos, y vamos a ver esto más adelante en el libro de Génesis. Entonces es este mismo Enoc, dice que profetizó de algo futuro, y habla de también predicar acá, porque estaba compartiendo estas cosas con la gente. Dice, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. ¿Qué estaba profetizando? ¿De qué evento? De la venida de Cristo. ¿Cristo va a venir? Sí, sí. Este Enoc es el séptimo de Adán. Él vivía casi en el principio, en comparación de nosotros, en relación a nosotros. Sí, él vivía en el principio, hace milenios, hace muchos siglos vivía Enoc. Y aún en aquello tiempo, Enoc profetizó de la venida del Señor. Tal vez no entendía todo, ¿ok? Imagino que no entendía todo de esto, pero sabía una cosa, que el Señor va a venir. Este fue su mensaje. También habló de otra cosa en versículo 15, para hacer juicio contra todo. Él está hablando acá del juicio final. Este es un evento que todavía es más allá en el futuro. Este es un evento que viene después de la tribulación, después de 1000 años, cuando Jesucristo está reinando acá en el mundo. Después de esto va a ser el juicio final, cuando Él hace juicio contra todos. Cuando Él deja convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Él. Vemos esta palabra, una forma de palabra impío, 4 veces en este versículo. Las personas que no están con Cristo son personas impías. Y van a ser juzgados. Van a ser juzgados por el Señor. Duramente van a ser juzgados. Eternamente van a ser juzgados. Lanzados al infierno para nunca salir. Van a sufrir este castigo para siempre. Algo que nunca terminará. Y este fue el mensaje de Enoc. ¿A dónde fue Enoc? Donde quiera fue, él estaba predicando este mensaje. Él profetizó. El Señor vendrá y Él va a castigar. Y yo imagino que en todo esto significa que uno tiene que arrepentirse. Estos versículos no mencionan específicamente, pero el resto de la Biblia sí. Y este es el mensaje. ¿Por qué uno va a compartir que el Señor vendrá para juzgar? Es como advertencia, para que la persona pueda responder a Dios. Enoc tenía un corazón para llevar a personas a Dios en arrepentimiento. Tal vez utilizando un poco de temor. Si no tenemos un temor de un Dios que juzga,
nunca vamos a ir a Dios para la salvación. Tenemos que entender que somos juzgados por nuestros pecados. Vamos a ir al infierno. Pero en Cristo hay salvación. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Enoc no veía todo. No veía todo de cómo Jesucristo iba a nacer, cómo Jesucristo iba a vivir, Dios como hombre en esta tierra, cómo Él iba a ser crucificado. Enoc no pudo ver todas estas cosas. No fue revelado a él. Pero él sabía una cosa. El Señor vendrá para juzgar el pecado. Entonces, uno tiene que buscar a Dios antes de este tiempo. Y este fue su mensaje al pueblo. Tenía fe, creía que Dios va a venir. Dios había revelado estas cosas a él. Que va a ser una venida del Señor, que va a ser un juicio. Y creyó todo esto en fe, sin ver. ¿Ya que dice Hebreos versículo 1? ¿Qué es la fe? Es la esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él no pudo ver estas cosas y estaba esperando la venida de Cristo también, creo yo. Entonces tenía su esperanza, su convicción en cosas que ya todavía no habían pasado, cosas en el futuro, cosas que él no podía ver claramente, pero creía que Dios era fiel, creía que lo que Dios le había dicho era la verdad y compartió este mensaje esperando llevar a otras personas al arrepentimiento de sus pecados. Una fe viva, una fe que tenía obras, podemos decir. ¿Él estaba activo en su fe? Sí, por supuesto. Vamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Aquí tenemos otra genealogía. Y este es de Noé, entre Adán y Noé. Y encontramos a Enoc en medio de eso. Esta genealogía tiene varias cosas. No es como las demás, pero tiene otras cosas, no solo nombres. Y especialmente de Enoc, que es muy interesante que dice acá. Y vamos a leer comenzando con versículo 21. Estamos en Génesis 5 y versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Unos versículos interesantes. ¿Qué sabemos de Enoc en estos versículos acá? Dice que engendró a Matusalén. Después en versículo 20, en 22 dice, engendró hijos e hijas. Tenía una familia. No sabemos cuántos hijos tenía. Sabemos el nombre de su primer hijo, Matusalén. Pero no sabemos cuántos hijos, pero tenía una familia. Y creo que podemos decir, tenía a una esposa, y tenía a sus hijos, tenía su hogar. No tan diferente que nosotros. Era un hombre como nosotros en este sentido. Tenía todas las responsabilidades de proveer
por las necesidades de su familia, de trabajar para comprar comida, de mantener una casa, un hogar. Imagino que conocía enfermedades en su familia, tal vez en él, debilidades. Imagino que había tal vez entre él y sus hermanos, cuando él estaba creciendo, peleas como cualquier otro niño del mundo que vive hoy en día. Es lo que sucede. Los niños a veces pelean. A veces hay tensiones. Él crecía. Él se casó. Tenía muchos momentos bonitos con su esposa, pero imagino también que había problemas, a veces tensiones. No sé, no puedo decir si había algo muy grave o no. La Biblia no dice eso, pero tenía un matrimonio, entonces podemos entender cómo son los matrimonios, ¿ya? En este mundo. No es que cada día es perfecto. No es que siempre hay un entendimiento perfecto entre esposo y esposa. No es que siempre hay una comunión perfecta entre esposo y esposa. A veces hay dificultades, a veces hay problemas y tienen que trabajar para ¿qué es la palabra? Para arreglar la situación y para regresar a la buena comunión en la familia. O con los hijos, tal vez uno de sus hijos era un rebelde, no sabemos. Pero la verdad es, él tenía las mismas dificultades que nosotros. En este sentido, era un hombre no diferente que nosotros en este mundo. Versículo 22 dice, y caminó Enoc con Dios. Ahora comenzamos a ver un poco más de este hombre, de cómo era, su carácter, su vida. Caminó con Dios. Habla de varias cosas, podemos decir. Habla de una forma de vivir. Una forma de vivir, una forma piadosa de vivir. Buscando lo bueno en su vida, porque Dios es bueno. Viviendo una forma de mostrar al mundo quién es Dios. Me hace pensar cuando Jesucristo dijo a sus discípulos y realmente a nosotros también, sois la luz del mundo. Vamos a hacer buenas obras siendo la luz del mundo. ¿Para qué? Para que la gente, el mundo, nos vea y glorifique a nuestro Dios. Entonces creo que este fue su propósito. Él entendía estas cosas. Él entendía que tenía que ser una luz en este mundo. Dar un testimonio de cómo es Dios, cómo es su carácter. Y creo que habla de la forma de vivir cuando dice que caminó con Dios. Habla de una comunión con Dios. Estaba a su lado. Brazo en brazo tal vez. Espiritualmente. No es que Dios físicamente, literalmente estaba presente al lado de Enoc. Habla de una comunión. Espiritualmente estaba junto con Dios. Sabía que Dios quería de él. Hablaba con Dios. Conversaba con él. Quería saber más de Dios. Conocerlo mejor cada día. Esta es la comunión. Si pensamos especialmente de un matrimonio, un esposo, una esposa.
cuando tienen una comunión, cuando están conversando, cuando caminan juntos en la calle, conversando el uno con el otro, cuando quieren conocer el uno al otro mejor. Hablando de varias cosas, como los mejores amigos. Esta es la comunión que Enoch tenía con Dios cuando caminó con Dios. Habla de la obediencia de Dios. Habla de obedecerlo en todo. ¿Cómo es que uno puede caminar con Dios, pero en desobediencia? ¿Es posible realmente estar con Dios, pero en desobediencia? No, no es posible. Entonces habla de la obediencia también. Tal vez más cosas, pero estas tres cosas creo que especialmente podemos entender de esta frase, caminó con Dios. La forma de vivir, la comunión con Dios y la obediencia a Dios. Quiero ir a Miqueas 6. Miqueas 6 es un libro pequeño del Antiguo Testamento. Miqueas capítulo 6 tiene muchas cosas muy bonitas en este libro. Y en versículo 8 dice eso. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas acá, tres cosas. Solo estas cosas dice que Dios quiere del hombre. Tres cosas. 1. Hacer justicia. 2. Amar misericordia. Este puede ser un mensaje solo este versículo. No voy a hablar de las primeras dos cosas. Y humillarte ante tu Dios. Esta frase, humillarte ante tu Dios, está traducido un poco diferente en varias otras traducciones de la Biblia en español. Yo voy a leer unos acá. Dos otras traducciones. Termina esta frase, dice en la Reina 1569, la Reina Valera 1909 y la Reina Valera 2000, entre otras, dice humillarte para andar con tu Dios. Y en la Reina Valera actualizada 1989 dice caminar humildemente con tu Dios. Y esta palabra caminar o andar está o es en el hebreo. Es parte del hebreo, es parte del texto. Entonces realmente no habla de humillarse, pero habla de caminar en una forma humilde. Habla de humillarte para andar, habla de caminar humildemente. ¿Ya? Requiere la humildad si vamos a caminar con Dios, como Enoch. Enoch caminó con Dios. Caminó con Dios. Entonces, tenía humildad en su vida. Necesitamos quitar la altivez, el orgullo, la soberbia y quitar estas cosas de nuestras vidas para humillarnos delante de Dios, para caminar humildemente, para vivir humildemente, para humillarnos, para andar con nuestro Dios. Esto es lo que Enoch hizo. Se humilló para caminar
con Dios. Se humilló delante de Dios para caminar. Él caminaba humildemente con Dios. Sometido a Dios en su vida. Confiando que Dios sabe mejor. Cuando estamos caminando humildemente con Dios, cuando nos humillamos para andar con Dios en humildad, estamos diciendo, creo que Dios sabe más que yo. Él sabe que es mejor para mí. Pero mucha gente no quiere hacer eso. Piensa que ellos saben mejor que Dios. No quiere someterse a qué dice la Biblia. No quiere someterse a la palabra de Dios en sus vidas. Tal vez en esta porción sí, pero en esta porción no. Tenemos que humillarnos y someternos diciendo en fe, creo que Dios sabe mejor que yo. Es parte de la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto. ¿Qué tipo de fe tenía? Una fe diciendo, Dios, tú sabes mejor que yo. Una fe de que me has dicho que vas a venir, te creo. Me has dicho que vas a juzgar, te creo. Y yo voy a predicar este mensaje al mundo, porque te creo. Esta es la fe de Enoc. Y creo que esta fe es una fe buena para nosotros también. Y hacía todo esto, viviendo con una familia, sus hijos, su esposa, trabajando como cualquier de nosotros. No tenemos excusa. ¿Cómo fue el mundo de Enoc? Bueno, vemos que Noé vino unas generaciones después y el mundo era completamente corrupto para el tiempo de Noé. Y Jesucristo dijo, como en los días de Noé, van a ser los días cuando el Hijo de Dios regresa. Creo que los días de Enoc eran como nosotros. Él estaba viendo que el mundo estaba empeorándose cada día más y más. ¿Qué vemos nosotros? La misma cosa. Igual. El mundo sigue empeorándose más y más. Tenemos una familia. Enoc tenía una familia. Enoc tenía un poco de la palabra de Dios. Tenemos mucho más. Tenemos la palabra completa de Dios. Podemos mirar atrás y ver a Jesucristo. Él no pudo entender esto realmente, completamente. Ahora tenemos un entendimiento muy claro de la muerte de Jesucristo. Todavía mirando al futuro, a la venida de Cristo para juzgar al mundo. Si o no Enoc podía tener esta fe, también nosotros podemos tener esta fe en nuestro Dios. Y dice acá, Génesis capítulo 5, versículo 24. Y desapareció, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Otra vez, esta frase 2 veces, caminó pues Enoc con Dios en 22-24. Y desapareció porque le llevó Dios. Desapareció un día. ¿Ya? No estaba allí y después no estaba. ¿A dónde fue? Nadie sabía.
Desapareció. ¿Cómo eso? Un predicador dijo, es como Enoc y Dios estaba caminando brazo en brazo, como siempre, como cada día. Y algún día Dios dijo a Enoc, Enoc, mi casa está más cerca. Vamos a mi casa. Y Enoc desapareció de este mundo. Fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo? Por su fe. Por su fe. Por su fe agradó a Dios. En Hebreos capítulo 11. Este fue versículo 5. Vamos a ver versículo 6. Hemos hablado de versículo 6 en la primera lección, pero quiero mencionar esto otra vez. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es necesario para agradar a Dios? Es nuestra fe, es fe en Él, es fe en sus promesas, es fe en su palabra, es fe en que Él es. Que es un Dios fiel. Que Él sabe mejor que nosotros. Que Jesucristo va a venir otra vez. Que Dios va a juzgar al pecador y castigarlo eternamente. Esta fue la fe de Enoc. Y esta fe agradó a Dios. Y Él actúa. Enoc actúa en su vida. Actuaba por su fe, predicando, compartiendo la palabra de Dios, esperando que sí, alguien, tal vez alguien, iba a arrepentirse también. Dice acá en versículo 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay. Que hay Dios, que Dios es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Yo creo que Enoc no solo creía en el juicio final, pero también creía que Dios, como dice acá, que Dios es galardonador de los que le buscan. Creo que Enoc sabía eso. Por esto este versículo está atrás, está como conectado al versículo 5. Realmente tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan? Esta fe de Enoc no es que tenía una fe tan grande que era imposible morir. También dice de Noé que Noé caminó con Dios. Pero Noé no fue traspuesto. Noé tenía que terminar su vida en este mundo y morir. Él tenía que ver la muerte. Pero Enoc no. No sabemos exactamente qué va a ser nuestro fin en este mundo si caminamos con Dios. Tal vez uno va a sufrir más que el otro en este mundo. Como Noé tenía que ver la muerte, pero Enoc no. Los dos caminaban con Dios. Cada uno de nosotros Dios tiene un propósito diferente para cada uno de nosotros.
Tal vez a uno va a tener más bendición en este mundo que el otro. Tal vez uno va a tener más sufrimiento que otro. Los dos están caminando con Dios. ¿Qué es la diferencia? Solo que Dios tiene un propósito para este y otro propósito para otro. Como Pedro y Jacobo. La misma semana. Bueno, Jacobo encarcelado y después asesinado por Herodes. Un poco tiempo después, Pedro encarcelado con planes para matarlo. Y Dios libró a Pedro. Permitió que Herodes mate a Jacobo, pero no a Pedro. ¿Por qué? No sé realmente. Los dos estaban caminando con Dios. Los dos estaban los discípulos de Dios. Los dos estaban predicando Jesucristo, predicando a Jesús. Dios tenía un propósito para Jacobo, tenía otro propósito para Pedro, tenía un propósito para mí, otro para mi esposo, otro para ti. Pero si caminamos con Dios, si tenemos la fe como Enoc tenía, vamos a agradar a Dios. ¿Ya? Vamos a agradar a Dios. Y podemos entender que Dios, podemos creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Que Dios nos ayude a tener la fe de Enoc, en predicar en estos tiempos difíciles la venida de Cristo, el juicio final, y caminar con Dios en comunión en nuestra forma de vivir en obediencia. Y hacer todo en humildad. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.